Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 81 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. En la porción de Mateo 16, del 21 al 25, en el versículo 23, el Señor reprende a Pedro y de su boca oímos dos tipos de cosas: cosas de Dios y cosas de los hombres, en las cuales podemos poner la mirada. Las cosas de Dios son la voluntad de Dios, o sea, la cruz. Las cosas de los hombres consisten en tener compasión de uno mismo y no recibir la cruz. Lo que el Señor deseaba era la voluntad de Dios, pero lo que a Pedro, o lo que le importaba a Pedro, era el pensamiento humano. Por lo tanto, en el versículo 24, el Señor pide a los discípulos que se nieguen a sí mismos, que tomen la cruz y que lo sigan. Cuando comparamos estas palabras con el versículo anterior, el 23, comprendemos que este yo que el Señor nos pide que neguemos es el pensamiento humano. El Señor le pide a sus discípulos que nieguen y desechen el yo, lo cual significa poner a un lado su propio pensar. Cuando el Señor pidió a sus discípulos que recibieran la cruz, esto significa que debían recibir la intención o la voluntad de Dios. Niéguese a sí mismo, tomen su cruz, reciban la intención de Dios o la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí el Señor les pedía a los discípulos que hicieran a un lado su propio pensar y que recibieran la cruz, que es la voluntad de Dios. Por esto vemos que el yo tiene mucho que ver con el pensamiento humano. Sin embargo, el yo no es el pensamiento humano y el pensamiento humano no es el yo en sí mismo. Por tanto, en el versículo 25, el Señor pasa a decir que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del Señor la hallará. La palabra vida aquí en el idioma original es vida del alma. La palabra suke, vida del alma, alma. La negación del yo mencionada en el versículo anterior fue seguida inmediatamente por perder la vida del alma. Esto indica que el yo que se menciona es la vida del alma, de la cual se habla inmediatamente después. La vida del alma es el mismo yo. En este pasaje, la palabra del Señor sigue paso a paso. Estamos hablando de la porción que estamos leyendo de Mateo 16, del 21 al 25. En el versículo 22, Pedro insta al Señor a que tenga compasión de sí mismo. En el versículo 23, el Señor señala que esto es el pensamiento humano o la opinión humana. En el versículo 24, el Señor llevó esto a la raíz o hasta la raíz, al decir que esta opinión es el yo. Por lo tanto, necesitamos desecharlo y negarlo. Entonces, el versículo 25, el Señor va ahora más profundo en la raíz del yo al mostrarnos que el mismo yo es la vida del alma. Si se da muerte a la vida del alma, lo cual significa que es negado el yo, no habrá más opinión humana. En este pasaje, el versículo 23 habla de la opinión, el 24 acerca del yo y el 25 habla acerca de la vida del alma. Cada parte o cada versículo menciona un asunto paso a paso, muy claramente refiriéndose al yo. Por consiguiente, podemos encontrar aquí una definición para el yo. El yo en esencia es la vida del alma, mientras que la expresión del yo es la opinión. El yo, la vida del alma y la opinión son tres aspectos de una misma cosa. Esto puede compararse con Cristo como el mismo Dios y la expresión de Cristo como el Espíritu Santo. Los tres son uno. Dios encarnado y expresado es Cristo, mientras que la vida del alma expresada es el yo. Cuando Cristo es expresado ante los hombres y tocado por los hombres, es el Espíritu Santo. De la misma manera, el yo es expresado ante los hombres y tocado por los hombres en forma de opinión humana, de punto de vista humano. De la misma forma que cuando tocamos el Espíritu Santo, tocamos a Cristo, así cuando tocamos la opinión y el punto de vista humano, tocamos tanto el yo como la vida del alma. Leamos Juan 5:30.
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. No busco, dice después, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En este versículo aprendemos que el caso es el mismo con el Señor Jesús que con nosotros en cuanto a expresar el yo en forma de opinión. Primero, el Señor dijo aquí que Él por sí mismo no puede hacer nada. Luego dijo que Él no busca su propia voluntad. Hasta aquí vemos que mí mismo y mi propia voluntad son idénticos. Que Él no haga nada por sí mismo significa que Él no busca su propia voluntad. En consecuencia, queda claro que el yo está centrado en las ideas y opiniones. El yo es expresado en opinión y la opinión es la expresión del yo. Por ejemplo, si en cierta reunión en que tenemos comunión en cuanto al servicio, cierto hermano expresa continuamente sus ideas y opiniones, no podemos decir que eso sea el pecado, ni es el mundo, ni es la carne, pero seguramente podemos decir que su yo es el yo, porque el yo se expresa siempre en opiniones. Una persona que está llena de ideas y opiniones está llena del yo y de las expresiones del yo. Ahora vamos a leer Job 38, 1 y 2. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job, capítulos del 3 al 37, son crónicas de palabras y opiniones humanas. Usted va leyendo eso ahí y eso es lo que ve. En estos 35 largos capítulos, Job y sus 3 amigos, y más tarde Eliú, hablan, argumentan y expresan sus opiniones constantemente. Por tanto, luego que ellos se habían expresado completamente, Dios vino y los reprendió, diciendo, luego que ellos, después que ellos terminaron todo esto, Dios viene y les dice, y esto es lo que leímos en Job 38, 1 y 2, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabra sin sabiduría? Después que Job fue iluminado, él dijo algo, iluminado por Dios, dijo en Job 42, del 3 al 6, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Al principio, Job habló palabras sin entendimiento y expresó su opinión, pero al final se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza. Por esto vemos que la opinión de Job es su yo, al cual él aborreció. Su opinión es la expresión de su yo. En toda la Escritura, la persona que más habló fue Job. Dios le afligió con circunstancias y también dispuso que él estuviera rodeado de 4 amigos. De esta manera, todas las palabras que tenía en su interior fueron sacadas a la luz. Él tenía sus propias opiniones, sus propias ideas, no cedía ante los puntos de vista de otros. Él sentía que no había hecho nada malo y que no había necesidad de tratar con el pecado, el mundo o la conciencia. Por lo tanto, él se golpeaba el pecho deseando razonar con el justo. En verdad, la dificultad de Job no era el pecado, no era el mundo, no era la conciencia. Su dificultad era su yo intacto, fortalecido. Era un problema que le impedía conocer a Dios. Amados, muchos en las congregaciones son como Job. Tienen mucho que decir. Sobre este punto vamos a venir o seguir en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.